Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vescable. Ahora tenemos la visita en estudios de la doctora Nathalie Romero, y es médica infectóloga de la Dirección de Prevención y Control del VIH-Sida, ITS y Hepatitis. Doctora Romero, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Doctora, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Este tipo de conmemoraciones, ¿qué es lo que busca? Bueno, buenos días con todos, buenos días con la audiencia. Este tipo de actividades lo que busca es permitir recordar, ¿no? Justamente por eso es que se celebra el 1 de diciembre el Día de la Lucha contra el VIH y SIDA a nivel mundial, y es un poco un ejercicio de recordar todo lo que se ha pasado y lo que nos queda también por delante de trabajar de esta enfermedad que ya queja hace algunos años al planeta, al mundo, y que se tiene como meta para el 2030 que esto sea eliminado como un problema de salud pública. Es una meta que nos hemos trazado todos, ¿no? Entonces, en aras de esto, este tipo de actividades nos permite un poco recordar a lo que vamos, lo que nos falta todavía por trabajar, pero todo lo que hemos avanzado también, ¿no? Claro, doctora, ¿el SIDA sigue siendo, el VIH-Sida sigue siendo sinónimo de muerte? Sí, buen punto, porque este tipo de conceptos a veces todavía genera bastante estigma, discriminación, muchos mitos también. Y es bueno saber que se ha trabajado muchísimo con respecto a esta enfermedad, y es que el VIH en estos tiempos es considerado una infección controlable, ¿sí? Entonces, las personas que viven con el VIH pueden tener acceso a tratamientos bastante efectivos y gratuitos en el país, que le van a permitir tener un tiempo de vida bastante prolongado, tal cual una persona que no viviese con la infección. Claro, entonces una persona que tiene en la actualidad, que recibe un tratamiento, puede llevar una vida normal. Sí, sin duda. Ahora, usted mencionaba el tema de mitos, ¿no? Y también existe mucho esto de cómo tratas tú a una persona que tiene esta enfermedad, Sí. ¿no? Hay entiendo yo, muchos pacientes que no cuentan que tienen porque pueden ser relegados, apartados de un grupo. ¿Existe eso todavía? Sí, lamentablemente todavía en el país estamos en una lucha constante contra el estigma y la discriminación. Y mucho tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Del desconocimiento de cómo uno adquiere esta infección, cómo se transmite la infección. Entonces esta falta a veces de información hace que las personas estigmaticen y teman de sobremanera a las personas que viven con el VIH. Ese trabajo es parte también de lo que estamos haciendo, de nuestro compromiso como Ministerio de Salud, y es un trabajo que realizamos de manera diaria, y justamente por eso el lema de este año es de pongamos fin al SIDA con prevención y educación, ¿no? Que es importante eso. Claro, si vamos a cifras, ¿cuál es la realidad del Perú respecto a SIDA? Ok, el país estima que viven aproximadamente 130.000 personas viviendo con VIH. Esa es la estimación. A nivel de país. País, exacto. Y a nivel país actualmente tenemos vinculados 108.000 personas que viven con el VIH y que están en tratamiento gratuito. ¿Y qué pasa con el resto? Nuestro trabajo es encontrar a ese resto, ¿no? Y para ello nosotros hemos trabajado como ministerio, seguimos trabajando en muchas estrategias justamente de la búsqueda de estos pacientes, como, bueno, una de las estrategias que estamos trabajando como Ministerio de Salud, como Dirección de VIH, es la descentralización. Aumentar cada vez más la oferta de servicios a nivel país, donde las personas puedan ir para recibir tratamiento, para recibir seguimiento, ¿sí? Y entonces en ese trabajo estamos. Y en ese universo, ¿quién son más hombres que mujeres?
Actualmente la cifra se inclina a los varones, ¿no? La población varón joven, que es la que donde se concentra la mayor cantidad de personas que viven con el VIH. Cuando hablamos de VIH siempre hablamos de tratamiento, ¿no? Pero también hay un tema de prevención, Sí, ¿no? perfecto. ¿Cómo se trabaja esto? Perfecto. Entonces, en esa línea, la prevención es muy importante porque, claro, por un lado está identificar tempranamente a las personas que viven con VIH, pero por otro lado está el trabajo de evitar nuevas infecciones. Entonces, en esa línea, nosotros como ministerio trabajamos ya hace algunos años el trabajo preventivo a través de la consejería, el uso del preservativo, la distribución gratuita de estos insumos a nivel de todos los establecimientos del Ministerio de Salud. Y bueno, y también se ha ido trabajando en nuevas estrategias. Una de ellas es la inclusión de la PrEP. Bueno, prevención combinada y la PrEP, ¿no? Que es una estrategia que se le oferta a las personas que tienen más alto riesgo de adquirir el VIH. Y entonces a ellas les ofertamos consejería, pruebas de manera periódica, vacunas y además de medicación que evita que tomándola vayas a adquirir el VIH. Dirigido esto, sí es bueno recalcarlo, a población que tiene más riesgo de adquirir el VIH. ¿Quiénes son la población que tiene más riesgo? Bueno, hay población identificada ya, ¿sí? Que se tiene más riesgo y está la población HCH, mujeres trans, trabajadores sexuales, parejas serodiscordantes, y las normativas que tenemos actualmente en el país nos han permitido intervenir y ofertarles a la población este tipo de estrategias justamente con la intención de disminuir cada vez más los nuevos casos de VIH. Ahora, doctora, una persona que puede haber tenido un contacto sexual con una persona que tiene VIH, es bastante probable que contraiga el virus. ¿De qué manera o a dónde puede acudir para hacerse un descarte? Ok, buena pregunta. Si yo tengo la sospecha de una exposición de riesgo, ¿no? Nosotros podemos acercarnos a los establecimientos de salud. En realidad nosotros tenemos ya instalados en el país más de 400 puntos de atención, donde las personas pueden acercarse para recibir consejería, pruebas y también hay medicación para que si tú te expusiste a una persona que tenías el riesgo, entonces con la medicación puedas evitar adquirir el VIH ante ese riesgo, ante esa exposición. Eso se llama la PEP. Entonces, ese tipo de servicios los ofertamos en estos puntos de atención que le comento, ¿no? Que es un paquete, ¿no? de la prevención, previo a la exposición, post-exposición de riesgo, oferta de tratamientos, oferta de pruebas de manera gratuita. Eso por un lado, ¿sí? Pero también es importante mencionar que las pruebas rápidas, ¿sí? Las pruebas rápidas son estas pruebas que hemos ido trabajando ya hace algunos años y como país hemos sido unos de los que ha generado precedente en el uso de ese tipo de pruebas. Son unas pruebas que en cuestión de 10 a 15 minutos y con solamente 2 gotitas de sangre uno puede ya a la reactividad, porque así se lee reactivo o no reactivo, sospecha que la persona sí tiene o irla descartando en el momento de la prueba. Esto obviamente va a dar pie a que otro tipo de pruebas para confirmar al 100%, pero es nuestra primera prueba de screening, nuestra primera prueba de tamizaje. Este tipo de pruebas nosotros los tenemos distribuidos a nivel de todo el país. Entonces, todos los establecimientos del país tienen las pruebas. Entonces, uno se puede acercar a un establecimiento, pedir la prueba y consejería, ¿no? Entonces, el personal de salud, el trabajo de ellos es esto, ¿no? Ofertarles el tamizaje y la consejería. Y si hay reactividad, vincularlos a estos 400 puntos de atención que le comento, donde van a continuar los estudios, le van a recibir el tratamiento, el seguimiento y la medicación. Ahora, doctora, existe no sé si llamarlo así, una especie de periodo de ventana cuando esta persona está expuesta a este riesgo y que tiene sospechas de poder haber contraído la enfermedad. ¿Hay, digamos, un tiempo en el que recién se puede hacer la prueba? Sí, bueno, este periodo de ventana que bien lo comenta usted tiene que ver un poco con la generación de anticuerpos y antígenos, ¿no? Entonces, cuando uno se expone a una infección, pasa un tiempo,
los agentes infecciosos tienen diferentes tiempos de incubación. En el caso del virus de VIH, el tiempo de incubación tiende a demorar para generar anticuerpos y antígenos, que es lo que identifica las pruebas. Ahora, nosotros cada vez tenemos pruebas que esos tiempos los acortan más. Para empezar, eso es un dato muy importante. Entonces, digamos que no tenemos que esperar tanto tiempo para sacarnos esa prueba, ¿no? Eso por un lado. Y dos, en realidad los servicios y el personal de salud, identificando esa exposición de riesgo, si el tiempo de la exposición te puede, en realidad va en la consejería el hecho de decirte, perfecto, si la exposición ha sido ayer, la prueba probablemente no vaya a salir reactiva, pero por el tipo de prueba y por el tiempo de exposición te voy a citar en 1 mes, en 2 meses o en 3 meses. Entonces ellos te guían para ver cuándo debes retornar para tomarte la prueba y el resultado que tengas ahí sea en realidad la respuesta real de lo que está sucediendo en tu organismo, claro, ¿no? Doctora, cuando a una persona se le detecta esta enfermedad, recibe un tratamiento. No quiero tocar ahorita el tema del tratamiento en sí, pero primero quiero ir al tema del acompañamiento, porque es una noticia fortísima, entiendo. Durante el tratamiento también hay un acompañamiento psicológico al paciente. Sí, nosotros intentamos justamente nuestro trabajo como ministerio reforzar que los equipos que respondan ante los pacientes, las personas que viven con VIH, sean equipos multisectoriales, que sean equipos conformados por múltiples grupos ocupacionales, ¿no? Entendiéndose que sí hay una carga emocional importante. Y entonces nuestro trabajo está en no solamente darle un resultado, sino saber dárselo y saber dejarle el mensaje de que si nosotros somos adeptos a la medicación que se les está indicando, el riesgo de ese temor a la muerte o a la enfermedad que un poco se liga al VIH se vaya alejando en ellos, sabiendo que las medicaciones que actualmente tenemos en el país son medicaciones que les van a permitir tener un tiempo de vida bastante prolongado y saludable, ¿no? Doctora, ¿y qué consiste el tratamiento? Bueno, actualmente, hablando del tratamiento, se hace un poco de línea de tiempo. Los tratamientos previos eran bastante complejos, la verdad, porque eran múltiples pastillas en un día y pastillas que también generaban molestias, porque son las medicaciones que en ese tiempo se tenían, ¿no? O sea, la tecnología nos daba esas herramientas, porque si vamos un poco más de tiempo atrás, a ver, no se tenía medicación. El tiempo, la ciencia permitió que si antes se consideraba una sentencia de muerte porque no había un tratamiento, la ciencia ha ido avanzando y se llegó a tener medicamentos, ¿no? Y cada vez estos medicamentos han ido mejorando en muchos aspectos. El día de hoy nosotros tenemos medicamentos que se llaman coformulados, entonces que han hecho que esas 3, 4, 5 tabletas se junten en una sola tableta diaria, y esas molestias que a veces los medicamentos sí podían haber generado ya no están. Sí. Bueno. Entonces nosotros en el país ya hace algunos años tenemos la posibilidad de ofrecerle a nuestros pacientes, ¿no? El trabajo del ministerio justamente ha sido ello, trabajar en que esos medicamentos con alta eficacia, con pocas reacciones adversas y tan sencillos de tomar como una sola tableta, podamos ofertarla a nuestra población. Y en esa línea estamos trabajando. Si ahora se ha reducido este tratamiento a una pastilla diaria, una tableta diaria, ¿tienen ustedes registro de abandono del tratamiento? ¿Hay pacientes que lo abandonan? Sí tenemos. Ha disminuido obviamente enormemente el hecho de que las pastillas sean más amigables, ¿no? Pero todavía tenemos esos datos y ese trabajo es parte también de lo que se está haciendo, ¿no? Porque entendemos que existen múltiples factores para el abandono. A veces es un poco primero, no la aceptación del diagnóstico puede ir por un lado, pero existen otros motivos también, ¿no? Que vamos identificando y tratamos de irlo resolviendo. Uno de ellos, por ejemplo, era la complejidad del acceso, porque a veces al inicio también estos tratamientos estaban solamente centralizados en los hospitales.
Entonces, en esa línea, tratando de que la salud se acerque a las personas, es que se ha trabajado en la descentralización. Y entonces ahora nosotros lo que hemos hecho es tratar de que esta oferta del medicamento, y no solo del medicamento, sino de todo lo que tiene que ver con la oferta esto de la consejería, del acompañamiento, de la medicación y del seguimiento, se dé en establecimientos de primer nivel. ¿Sí? Estos establecimientos de primer nivel, donde es mucho más fácil acercarse. Acercar más al Exacto, paciente, ¿no? y donde en teoría las personas que viven adscritas a un establecimiento, porque todo el ministerio, las personas que tienen los seguros del MINSA, en teoría están adscritos a un puesto de salud, ellos puedan ir directamente al puesto de salud y ahí encontrar el tratamiento. Entonces, nuestra intención es seguir incrementando la oferta del tratamiento en establecimientos de primer nivel. Doctora, hubo una pregunta que se me pasó. Hablábamos de que más hombres figuran como mayor cantidad de pacientes con VIH. ¿Las edades? En realidad tenemos múltiples edades, pero ahorita la concentración de casos estamos entre los 22 a 34 años. Ahí se están concentrando al momento la mayor cantidad de casos identificados. Entiendo que el día de ayer, bueno, que fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, hubo una actividad en el Ministerio de Salud. ¿Se van a hacer en estos días campañas casualmente conmemorando esto? Sí, en realidad estas campañas, la de ayer, digamos que fue la que tuvo cierta visibilidad, pero a nivel país, todo lo que ha partido en estos días y partirá también los días siguientes, se han realizado y se están realizando campañas de tamizaje a nivel país y también en Lima, ¿no? En Lima descentralizada, sabemos que existen múltiples diresas, y entonces cada una de ellas está haciendo las actividades con la intención de rememorarlo, la fecha, y también un poco aprovechar las circunstancias para sacar a flote este tema y ofertarle a la población las pruebas rápidas, la consejería, pero no olvidar que estas ferias que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en lo que queda de los días cercanos al 1 de diciembre, esta oferta de estos servicios que se han estado dando y se van a dar, se dan de manera permanente en nuestros establecimientos de salud. Entonces, a la población que tal vez no pudo asistir a las ferias, tienen el establecimiento de salud a su disposición, donde pueden acercarse, pedir consejería y también pedir las pruebas rápidas, porque se las van a realizar y de manera gratuita y confidencial. Eso es importante. Sobre todo la confidencialidad, ¿no? Claro que sí. Doctora, una persona que, digamos, no sabe que ha tenido contacto con una persona de riesgo que tiene esta enfermedad, ¿de qué manera, con el paso de los años, comienza a descubrir que tiene VIH? ¿Qué síntomas hay? ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, en realidad es complejo ello porque en etapas tempranas la infección no genera sintomatología, ¿no? Entonces eso puede generar al no sentir nada, uno puede dejar pasar el tiempo, y cuando ya los síntomas comienzan a verse evidentes es porque probablemente estamos en ciertas etapas un poco más avanzadas, ¿no? Y es que en realidad el virus en sí no genera muchos síntomas. Lo que termina generando síntomas son las infecciones que oportunamente ingresan al cuerpo, se llaman infecciones oportunistas, porque lo que hace el virus básicamente es sesgar las defensas de la persona que tiene el VIH, que vive con el VIH. Entonces sesga las defensas y entonces esas infecciones múltiples, enfermedades o infecciones, aquejan a esta persona que vive con el VIH. Exacto. Y son esas otras enfermedades o infecciones las que terminan haciendo visible el problema, porque él va en búsqueda de asistencia médica por esas infecciones y por esas enfermedades. Entonces, cuando uno revisa al paciente, ve infecciones un tanto atípicas, un tanto complejas de tratar, y entonces dices, algo está pasando para que tenga estas infecciones tan complejas. Y entonces le toman la prueba y resulta que vive con el VIH, que tiene el VIH. Entonces pasa por eso. Por eso el mensaje es que nosotros podamos hacernos de manera regular, las personas que sienten que están en riesgo, ¿sí?
hacerse la prueba de manera regular. Los servicios están ahí para ellos. Y entonces, como uno no siente los síntomas, pero sospecha que pudo haber sucedido alguna exposición de riesgo, hacerse la prueba, ¿no? Hacerse la prueba. Si es negativo y tiene el riesgo de tener una infección por el tipo de exposición que genera, el uso de preservativos en cada una de sus prácticas sexuales lo va a proteger de ahora en adelante. Ok, hoy estoy sano, hoy mi prueba dice que soy negativo, pero lo que viene para adelante tiene que ser ya cuidado, ¿no? Claro. Uso de preservativos para que si hoy estoy bien, mañana también siga bien. ¿Y el tratamiento es el mismo para una persona que, bueno, ya desarrolla síntomas con uno que es detectado de forma temprana? Sí, actualmente el tratamiento, por supuesto, porque el tratamiento viene a limitar la replicación del virus. El trabajo es replicar el virus y inhibir su replicación con el uso de los antirretrovirales. Entonces, la diferencia probablemente sea que si me encuentro de una manera temprana o tardía, es que tempranamente solamente me den el antirretroviral y no pasa nada. En las etapas tardías me darán el antirretroviral y además medicamentos para tratar esas otras infecciones o enfermedades, ¿no? Claro. Doctora, para ir terminando, usted mencionaba que hay un acompañamiento que se le hace a la persona que es detectada con esta enfermedad, multisectorial hablábamos, ¿no? Pero ese acompañamiento también llega a la familia, digamos, ¿se prepara la familia para acompañar en casa al paciente? Sí, ese es un poco del trabajo que tratamos de realizar. Invitando siempre al paciente, a la persona que viene, identificamos que tiene VIH. La idea es darle nosotros el soporte necesario y decirle que nosotros vamos a apoyarlo en este proceso, además de ofertarle un tratamiento bastante efectivo y eficaz. Y también siempre se le sugiere a las personas que viven con el VIH de que puedan traernos un soporte. En este caso siempre se pide que sea un miembro en primera instancia de la familia. Pero siempre recordar que este es un diagnóstico privado y entonces la única persona que nos puede dar permiso para nosotros comunicarle a la familia es él. Si él me da los permisos y me dice, yo quiero que tal persona se entere y puedo traerlo para que usted le explique, eso es lo que nosotros respetamos, porque este diagnóstico es privado. O sea, no es que, digamos, identificamos a una persona que vive con VIH y nosotros inmediatamente vamos a saltar sobre él y comunicarle a la familia. No tenemos esa línea. Es que él nos traiga su soporte, así le llamamos, agente de soporte, que casi siempre esperamos que sea un familiar, y les damos la consejería a la familia para que vayan al acompañamiento. Muchas veces las personas no desean comunicar a la familia y traen como agente de soporte a un amigo que también se respeta, y a este amigo le damos toda la consejería para que acompañen el proceso a la persona que vive con VIH. Tiene que ver también mucho con los prejuicios, ¿no? Sí, todavía hay bastante que trabajar en ese tema, y es un trabajo que tenemos el Ministerio con el involucramiento de las personas que viven con VIH, porque nosotros entendemos y sabemos que la importancia de ellos en este proceso, en esta lucha diaria que se trabaja para combatir el VIH. Las personas que viven con VIH son pieza clave. Bien, doctora, ha sido interesante conversar con usted sobre este tema porque quizás hay muchas personas que viven con esta enfermedad y bueno, son víctimas de estos prejuicios, ¿no? Lamentablemente. Doctora, ha sido un gusto tenerla en estudios. Listo, muchas gracias a usted por la entrevista. Bien, estuvo con nosotros la doctora Natalie Romero, infectóloga de la Dirección de Prevención y Control del VIH, SIDA, ITS y Hepatitis del Ministerio de Salud.